¿Qué cambios habrá si se aprueba la ley? En este caso, en materia fiscal, es de lo que vamos a hablar con Sebastián Domínguez. Él es contador tributarista y está conectado con nosotros. Sebastián, Hola, ¿qué tal, Rocío? Buen día. ¿cómo estás? Bueno, empecemos haciendo, si querés, el repaso, ¿no? De qué modificaciones habría en el caso de que esta ley avance en el Senado. También sin modificaciones para que no tenga que volver a la Cámara de Diputados. Claro, sí, porque cualquier cambio vuelve a diputados y ahí otra vez se Claro. complejiza el tratamiento. Bueno, la reforma es toca diferentes cuestiones, crea un blanqueo, una moratoria, modifica la ley de impuesto a las ganancias, modifica la ley de bienes personales, también modifica el régimen del monotributo, deroga el impuesto a la transferencia de inmuebles, es decir, varios cambios en diferentes normativas y la creación de la moratoria del blanqueo en ese combo de medidas iniciales que toma el gobierno para después encarar una futura reforma tributaria hacia fines de año próximo. Empecemos repasando, si querés. Uno de los grandes temas tiene que ver eso, ¿no? Con el regreso, vos lo mencionabas, del impuesto a las ganancias. Sería, en este caso, la diferencia es que iría cambiando el porcentaje según los ingresos que tenga ese trabajador. Claro, la reforma sería derogar el impuesto cedular que se aprobó a finales del año pasado y que hoy se está aplicando y volver al esquema anterior del impuesto a las ganancias, pero con mejoras respecto a lo que existía antes, porque se elimina eso del piso, que si alguien pasaba el piso se le aplicaba el impuesto a las ganancias desde mucho más abajo. Eso no existe más. A Sí. partir de ahora, de aprobarse esto, se van a aplicar las deducciones personales a todos los contribuyentes sin importar el monto de remuneración. Y Ah, esas deducciones sí. se aumentaron un 183% y también las escalas del impuesto se hicieron mucho más amplias. Entonces, hoy por hoy, si se aprueba este proyecto, un empleado soltero con un sueldo neto de 1.500.000 pesos no va a pagar ganancias y recién va a pagar a partir del excedente, hasta ese valor lo tiene limpio sin ganancias, empieza a pagar por el excedente. Entonces, para que tengan una referencia, porque es importante, porque hay mucho temor en la gente en esto de que se vuelva a aplicar ganancias, por ejemplo, si tiene un sueldo más o menos neto, hablemos de neto, que es lo que sabe la gente que recibe en mano, Claro. de 1.580.000, el impuesto sería más o menos 4.400 pesos. La realidad es que es bastante bajo. Si su sueldo es en mano casi 2 millones de pesos, va a tener un impuesto mensual de unos 56.000 pesos más o menos. O sea, ahí se ve que el efecto no es como sucedía antes, donde un empleado, si nos situamos en septiembre del año pasado, un empleado soltero con un sueldo bruto de un poco más de 1 millón de pesos, ya estaba pagando, ya encuadraba la alícuota del 35%. En Claro, cambio, claro. con esta modificación, para llegar a tener que tributar el 35%, recién es cuando tengo un sueldo más o menos neto de 4,5 millones de pesos. Así que es mucho más amplio, son menos, digamos, los cambios de escalas se hacen en unos tramos más amplios que antes. El otro tema tiene que ver también con un nuevo aumento del piso para bienes personales y junto con eso también el proyecto para el blanqueo. Claro, sí, ahí, digamos, lo que se busca en el tema de bienes personales es llevar el mínimo no imponible, que hoy está en 27 millones de pesos más o menos, a 100 millones, y el de casa habitación, que está en 137 millones, llevarlo a 350 millones. Entonces, mucha gente, y esto es retroactivo a 2023, entonces mucha gente que iba a tener que pagar bienes personales porque superaba, quizás no por mucho, pero superaba esos valores, no va a tener que pagar directamente. Además, se elimina la discriminación de la alícuota en función de dónde estaban los bienes, si en el país o en el exterior. Pasa a tributarse todo como si estuviera en el país. No existe más la discriminación y se elimina la alícuota máxima del 1,75. Entonces la alícuota máxima de bienes personales pasaría a ser 1,5% para 2023 y después se va bajando en los próximos años, se va eliminando la última escala más alta. Claro. Pero
hay una cuestión adicional, que es que se crea un régimen de ingreso anticipado de bienes personales que le permitiría a una persona, y en general a la mayoría le va a convenir ese ingreso anticipado, le convendría. ¿Por qué? Porque tomaría una base imponible muy parecida a la de bienes personales al 31 de diciembre de 2023, le aplica el 0,45% por 5, es decir, paga el 2,25% de los bienes que tiene al 31 de diciembre de 2023 y se libera de presentar declaraciones juradas y pagar bienes personales de acá al 2027. ¿Sí? Entonces, alguien que los años próximos, si esto mejora, va a aumentar su patrimonio, quizás va a recibir, No tiene que volver a va a vender hacerlo. algún... También hay un apartado donde habla de la previsibilidad que les daría a quienes ingresen en este blanqueo respecto a lo que van a pagar de impuestos, ¿no? Por esos bienes durante los próximos gobiernos también. Claro, si se adhieren a este régimen anticipado, tienen la estabilidad fiscal que da la ley hasta el 2038. Esto implica, digamos, este gobierno se supone, bueno, no va a volver a aumentar bienes personales, así que de acá que termine el impuesto el 31 de diciembre de 2027, se aplicaría en todo caso la ley. Y eso, sí. Sebastián, ¿hay algún antecedente? Esto dentro del marco legal, ¿no? Dentro del marco jurídico, ¿se puede respetar? Digo, ¿está garantizado si se sanciona esta ley que eso se le respete a los contribuyentes? ¿O después podría haber otra norma que lo deje sin efecto? A ver, si alguien se adhiere, es un derecho adquirido, ¿sí? Ya tiene un derecho que no se lo pueden sacar. Ahora, eso no quiere decir que no venga otro gobierno y pretenda desconocer ese derecho, en cuyo caso va a haber que ir a la justicia, y la justicia razonablemente debería decir que esa estabilidad fiscal se tiene que aplicar. Pero bueno, estamos en Argentina, ¿no? Entonces, todo puede pasar. Pero la realidad es que desde 2028 hasta el 2038, si se llegara a crear algún impuesto como bienes personales, como el impuesto a la riqueza que existió, el aporte solidario, solamente a estas personas se le podría aplicar el 0,25% de tope de alícuota. Bien, eso es un incentivo importante. Una nueva moratoria para deudores de impuestos, el cambio en el régimen del monotributo y también la eliminación del impuesto a la transferencia de inmuebles son otras de las medidas. Sebastián, también se mete ahí hablando un poco de la reforma laboral, esa moratoria, ¿no? Para aquellos que quieran declarar a un empleado que, por un lado, podría ser, no lo tenían en blanco hasta el momento, tienen la posibilidad de blanquearlo ahora con un régimen también más simple sobre lo que tienen que pagar y las multas que se ponen, como también si había un empleado en una situación irregular, ¿no? Respecto, por ejemplo, a lo que era su recibo de sueldo y lo que en realidad percibía por parte de su empleador. Claro, sí. Ahí esa parte sería el blanqueo laboral, que esa parte está en la ley bases, en proyecto de ley base con media sanción, separado del proyecto de ley impositivo. Pero también está ese beneficio de tratar de que las empresas, los empleadores regularicen a sus empleados. La moratoria que vos comentabas es por deudas al 31 de marzo del 2024 y ahí es una moratoria que tiene condonación de intereses puede ser bastante importante. El máximo podría llegar a ser una condonación del 70% de los intereses, condonación total de las multas que no estén firmes. Por ejemplo, una pyme con certificado pyme podría ingresar su deuda en hasta 84 cuotas. La tasa probablemente sea una tasa de mercado, la tasa de financiación, cosa que no se licuaría la deuda. Igual la tasa la tiene que fijar en unos parámetros la reglamentación, pero digamos, sería un mecanismo para que las empresas que están en problemas financieros puedan regularizar en cuotas sus deudas. Claro. El blanqueo también es bastante interesante como alternativa para poder regularizar situaciones, porque hasta $100.000 es sin costo cero. Entonces, alguien de clase media que compró dólares en el blue, por ejemplo, no los puede declarar y quiere cambiar el auto, quiere cambiar su casa, podría regularizar esos dólares que tiene sin declarar en el blanqueo hasta ese valor sin costo.
y quien ingresa en el blanqueo tiene un beneficio muy importante que es lo que se llama tapón fiscal, que es que una persona al 31 de diciembre de 2023, que es la fecha del blanqueo, tiene declarado los bienes que venía declarando en su declaración jurada, más todos los bienes en el blanqueo, y no hay otros, tiene el beneficio del tapón fiscal. La AFIP no puede determinarle los impuestos de los años no prescriptos, o sea, los impuestos para atrás. Es como empezar de nuevo. Salvo que después la AFIP le encuentre bienes sin declarar en un porcentaje mayor al que establezca la reglamentación, ahí se le cae el tapón fiscal, pero se le cae para los otros bienes, pero digamos, es un beneficio importante. Repasemos, si querés, cómo quedarían las escalas del monotributo y cómo sería ahora la actualización. Bueno, las escalas del monotributo, hoy por hoy, el tope de facturación para alguien que presta servicios en los últimos 12 meses es un poquito menos de 12 millones y para quien vende bienes es un poco menos de 17 millones. Eso se unifica, para todos va a ser igual, y el tope va a ser 68 millones, es decir, un aumento muy importante, que tiene también su correlato en el aumento de las cuotas que tiene que pagar el monotributista, ¿sí? O sea, no es que mantiene las cuotas actuales. ¿A cuánto se iría el monotributo, la categoría más baja de facturación? Y la más baja tendría 3.000 pesos de impuesto integrado, después tendría unos 9.800 del aporte jubilatorio, o sea, casi 10.000, ahí estamos en 13.000 casi, y después unos 14.000 con destino a la obra social. O sea que estamos en, dijimos, 13 más 14, 27.000 más o menos de pesos. Más del doble de lo que paga ahora, más o menos. Sí, tiene un aumento importante. También su categoría pasa a poder facturar 6.400.000, pero pensemos que ese monotributista, es cierto que quizás le cuesta hacer el pago y todo por los problemas que hay, pero dejando de lado quizás este momento problemático económico, tiene una cobertura de obra social y tiene el aporte jubilatorio que le va a dar derecho a la jubilación cuando llegue a sus años y tiene todos los años de aporte. Es decir, con ese valor, pensemos que si tiene que contratar una prepaga, le va a salir, pero muchísimo más que ese valor que paga integrado, ¿no? Entonces no paga ganancias, no paga IVA, y sí, tiene que pagar 27.000 pesos más o menos, pero tiene todas esas coberturas. Bien. Más allá que se entiende de los que tienen problemas económicos que quizás hoy se les complica. Sin duda. La actualización que vos me consultabas, bueno, ahí hay un cambio importante, que es que se deja de tomar el índice de movilidad jubilatoria, se pasa a tomar el IPC, el índice de precios al consumidor, eso es importante, pero la actualización pasa a ser semestral, que también es bueno, pero a partir de 2025. Entonces, para 2024, que esto es muy probable que en los próximos meses haya que actualizarlo, la ley lo que prevé es facultar al Poder Ejecutivo para que modifique las tablas y los aportes y todos los conceptos del monotributo. Que eso lo que no es bueno es que es discrecional, ¿no? Allí pasa uno a depender que el Poder Ejecutivo lo quiera hacer. Bien, Sebastián, muy completo. Como siempre, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído el desarrollo del tema. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Rocío. Hasta luego. Hasta luego.